Miles de personas inocentes son acribilladas cada año en México. Las batallas urbanas entre sicarios y militares han convertido las calles en zonas de guerra, donde un día normal puede transformarse en pesadilla en cuestión de segundos. En Chiapas, un jardín de niños quedó atrapado en medio de una balacera mientras los pequeños tomaban sus clases. A pocos metros, una docena de sicarios descargaba ametralladoras de alta potencia contra una clínica local, sin importarles que un solo proyectil perdido pudiera masacrar a un niño en edad preescolar. 6 confrontaciones brutales que demuestran cómo los cárteles han evolucionado de simples pandillas a verdaderos ejércitos clandestinos. 27 de agosto de 2024, Sinaloa. Una camioneta oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional transporta a 4 elementos. La rutina está a punto de convertirse en una trampa mortal. De la nada, un vehículo delictivo aparece y casi impacta contra la unidad militar. No es un accidente, es el inicio de una emboscada planeada por operadores narcos sedientos de sangre. El sonido atronador de las armas semiautomáticas rompe la calma del barrio. Los sicarios han elegido su momento, pero subestiman la capacidad de reacción de los militares. El factor sorpresa es su única ventaja, y está a punto de esfumarse. Los elementos de la Sedena actúan con la precisión que da el entrenamiento. En segundos, abandonan el vehículo y toman posiciones defensivas. No hay tiempo para dudar, cada movimiento debe ser perfecto. La respuesta militar es contundente. Los sicarios, que esperaban encontrar presas fáciles, se topan con soldados entrenados que convierten una emboscada en un contraataque. El escenario no podía ser peor. Un barrio densamente poblado de Sinaloa. Casas, comercios y transeúntes quedan atrapados en medio del fuego cruzado. Vecinos y hasta mascotas corren despavoridos buscando refugio. Una bala perdida es todo lo que se necesita para convertir a un inocente en víctima. La única transgresión de estos civiles, estar en el lugar y momento equivocados. Los sicarios fallan en su intento. Su puntería resulta tan pobre como su planificación. En cuestión de segundos, comprenden su error y se repliegan, perdiéndose entre las calles sinaloenses sin dejar rastro. Los militares han sobrevivido, pero la ciudad queda marcada. Una vez más, queda claro que para los criminales no existe límite ni respeto por la vida. No les importa desatar el infierno en medio de zonas pobladas, donde familias enteras quedan atrapadas entre dos fuegos. La emboscada fallida de Sinaloa demuestra dos realidades. La brutal audacia de los sicarios, capaces de atacar a la Sedena en plena luz del día, y la preparación militar, que convierte una trampa mortal en una victoria táctica. 28 de agosto de 2024, un jardín de niños en Benemérito de las Américas, Chiapas, se convirtió en el escenario de una pesadilla. Los niños estaban en sus clases cuando el rugido de las ametralladoras destrozó la paz. Lo que sucedió ese día cambiaría para siempre la vida de esta comunidad. Benemérito de las Américas era como cualquier otro municipio de Chiapas esa mañana. Las calles desiertas bajo el sol abrasador, apenas algunos carros circulando. Nada hacía pensar que, en minutos, todo se transformaría en un infierno. De pronto, una caravana de camionetas irrumpió en la tranquilidad. Entre ellas, una unidad roja destacaba. No era una camioneta cualquiera. Llevaba a bordo una docena de sicarios fuertemente armados. Lo que siguió fue una demostración brutal de poder. Estos no eran simples delincuentes con pistolas 9 mm. Estaban ante un comando equipado como una guerrilla profesional, rifles de asalto y ametralladoras de alta cadencia de fuego. Un arsenal que demostraba el crecimiento alarmante del poder criminal. La clínica local recibió la peor parte. Las paredes quedaron como testigos mudos, acribilladas por cientos de impactos. Los casquillos esparcidos por el suelo contaban la historia de la brutalidad del ataque. Pero lo más aterrador fue la proximidad al jardín de niños. A solo metros de distancia, los pequeños en edad preescolar tuvieron que tirarse al piso mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Un solo proyectil extraviado podría haber causado una tragedia inimaginable. En la sala de primeros auxilios cercana, padres y personal médico quedaron paralizados.
una madre logró grabar el momento. El video muestra el terror puro en los rostros de niños y adultos, mientras el estruendo de las ametralladoras hacía temblar las ventanas. Los sicarios demostraron un nivel de entrenamiento militar. Actuaban como un ejército profesional, no como simples criminales. La comunidad quedó en shock. Las calles, normalmente llenas de vida, se convirtieron en zona de guerra. Los vecinos, atrapados en sus casas, solo podían rezar para que las balas no atravesaran sus paredes. Cuando el humo se disipó, las calles de Benemérito quedaron convertidas en un cementerio de casquillos. Por un milagro, no hubo muertos ni heridos graves, pero las cicatrices quedaron marcadas en cada pared, en cada ventana destrozada, y sobre todo en la mente de los niños que vivieron ese terror. Los sicarios se retiraron tan rápido como llegaron, dejando tras de sí una comunidad destruida y un mensaje claro: nadie está a salvo cuando la violencia narco decide tomar las calles. En Río Bravo, Tamaulipas, en octubre 2024. Una tierra donde el trasiego de drogas ha convertido las calles en campos de batalla. En el fraccionamiento del Río, al sur de la ciudad, las fuerzas federales estaban a punto de toparse cara a cara con un convoy de sicarios. La ubicación no es casualidad. El fraccionamiento del Río, cerca de la carretera federal Río Bravo-Matamoros, se ha convertido en territorio disputado. Los cárteles habían plantado su bandera aquí, convirtiendo esta zona fronteriza en uno de sus bastiones. Las fuerzas federales patrullaban el área cuando detectaron el convoy criminal. La respuesta fue inmediata y precisa. Los uniformados, conociendo el peligro que enfrentaban, ejecutaron una maniobra de intercepción que tomó por sorpresa a los sicarios. La táctica de los federales fue contundente: rodear a los delincuentes, forzándolos a buscar refugio tras una camioneta roja. Los militares sabían exactamente a qué se enfrentaban. No eran simples delincuentes, sino bestias sin compasión capaces de cualquier cosa por eliminar a su enemigo. Por eso los uniformados tomaron la iniciativa. No podían darse el lujo de esperar el primer movimiento del enemigo. Los sicarios, acostumbrados a ser los depredadores, se encontraron de pronto convertidos en presa. El tiroteo se intensificó. Uno de los sicarios cayó herido mientras su compañero, conocido como Bigotes, emprendía la huida desesperada. Los gritos de Bigotes resonaban en el aire, pero él ya estaba varios metros adelante, corriendo por su vida. Los federales mantuvieron la disciplina. Mientras un grupo aseguraba al sicario herido, otros continuaban la persecución del fugitivo. No era un simple arresto, era la culminación de meses de terror en la región. El sicario herido, consciente de su situación, sabía que cualquier movimiento en falso significaría una lluvia de plomo. Los militares, aunque tenían motivos de sobra para buscar venganza, mantuvieron la profesionalidad. Su misión era clara: detener el peligro, no ejecutar sentencias. Las órdenes eran precisas mientras realizaban el protocolo de seguridad. Cada prenda del detenido fue revisada meticulosamente. La experiencia les había enseñado que un sicario siempre puede esconder una última sorpresa mortal. Mientras esposaban al detenido, Bigotes se perdía entre las calles de Río Bravo. Un criminal menos en las calles era una victoria, aunque parcial. La guerra contra el narcotráfico continuaba y las siguientes batallas serían aún peores. Octubre 2023, Reynosa, Tamaulipas. Un puesto de vigilancia policial en la colonia Lampacitos realiza su rutina diaria: requisas y control de tránsito para frenar el flujo de mercancías ilegales. Nadie imagina que en minutos comenzará una de las persecuciones más intensas en la historia reciente de la ciudad. Todo explota cuando un grupo de sicarios abre fuego contra el puesto de vigilancia. El ataque inicial falla, pero desata una reacción en cadena. La Guardia Estatal no está dispuesta a dejar que estos criminales escapen después de atentar contra sus elementos. Los sicarios huyen, pero esta vez la historia será diferente. Los uniformados inician una persecución que transformará las calles de Reynosa en un campo de batalla urbano. La persecución atraviesa la ciudad como un huracán de plomo. Colonia Malher,
Unidad Obrera, Loma Blanca. Cada sector se convierte en escenario de una guerra relámpago. Los vecinos solo pueden tirarse al suelo mientras las balas silban sobre sus cabezas. Un puestero local lo vive en carne propia. Está ahí, ganándose la vida como cualquier día, cuando de repente se ve atrapado en el fuego cruzado junto a sus clientes. Su única opción, cuerpo a tierra y rezar que ninguna bala trace una trayectoria mortal hacia ellos. La GMC blindada de los sicarios es una fortaleza sobre ruedas. Placas de acero artesanales la convierten en un búnker móvil, capaz de resistir impactos de pistolas y algunos rifles. No es invencible. Un R-15 o un arma antimaterial la atravesarían, pero les da una ventaja táctica crucial. Esta no es una simple camioneta modificada. Es el resultado de años de evolución en la guerra contra el narco, diseñada específicamente para penetrar territorio controlado por la ley. La persecución llega a su clímax en las calles General Rodríguez y Brisas del Mar. Los sicarios, superados en número por los efectivos desplegados, toman una decisión desesperada. Abandonan su fortaleza blindada. Se pierden entre las callejuelas angostas y serpenteantes de la colonia Las Brisas. La GMC queda como testigo mudo de la batalla, mientras sus ocupantes se evaporan en el laberinto urbano. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una ruta rodeada de vegetación bajo el sol veraniego parece sacada de una película del viejo oeste. Pero los protagonistas de esta historia no son vaqueros, son sicarios del Cártel del Noreste, listos para emboscar a una patrulla militar. El CDN surge de las cenizas de los Zetas en 2015. En menos de una década, han expandido su territorio como una mancha de aceite. Zacatecas, Morelos y principalmente Tamaulipas, donde han convertido cada esquina en una potencial zona de guerra. No son simples delincuentes. Son una organización que ha evolucionado, aprendiendo de sus predecesores y adaptándose para sobrevivir en un territorio cada vez más disputado. El ejército mexicano realiza un operativo de control rutinario cuando el infierno se desata. Los sicarios del CDN abren fuego con todo su arsenal. El escenario parece sacado de una película, pero las balas son muy reales. La intensidad del combate escala en segundos. La persecución lleva a todos hacia la colonia Lomas del Río. Los proyectiles llueven de todas direcciones en un caos total donde nadie sabe bien a quién está disparando. Cuando el polvo se asienta, el resultado es brutal. 3 cuerpos destrozados por el plomo. Todos miembros del CDN. Una victoria contundente del ejército mexicano que demuestra la superioridad de su entrenamiento sobre la brutalidad criminal. Pero la victoria tiene su controversia. Algunos pobladores lanzan una acusación grave. Afirman que los militares abrieron fuego contra sicarios que ya se habían rendido. Una potencial ejecución sumaria que nunca se comprobó. No hay reportes judiciales ni pruebas que sostengan la versión. El enfrentamiento de Nuevo Laredo marcó un antes y después. El CDN, que había crecido sin freno desde 2015, recibe un golpe que demuestra que no son invencibles. Pero el costo es alto. Más dudas sobre los métodos empleados en esta guerra sin fin, donde la línea entre justicia y venganza se vuelve cada vez más delgada. Noviembre 2024, Colonia La Venta, Acapulco. Mientras los turistas disfrutan de playas y fiestas nocturnas, la Sedena se prepara para un operativo que expondrá la otra cara del paraíso, un nido de violencia y narcotráfico. La belleza natural y vida nocturna de Acapulco esconden una realidad brutal. En sus calles, los sicarios han convertido el paraíso en zona de guerra. El objetivo: un grupo de delincuentes vinculados al tráfico de cocaína y responsables de múltiples asesinatos. La Sedena no busca hacer ruido. Necesitan una operación quirúrgica. Cada minuto cuenta, y el elemento sorpresa es crucial. El arresto es explosivo. Gritos, patadas y disparos al aire. Los efectivos arrojan a los sospechosos al suelo sin contemplaciones. No es brutalidad innecesaria, es experiencia en acción. La velocidad es vital. En el pasado, operativos enteros se han frustrado cuando los sicarios logran alertar a sus cómplices.
Equipos de rescate armados han liberado a capos importantes, dejando tras de sí un rastro de sangre. Las ciudades mexicanas se han convertido en campos de tiro. Los habitantes viven en constante alerta, sabiendo que cualquier momento de paz puede estallar en una balacera. La realidad es cruda. Mientras los rifles y ametralladoras de ambos bandos se vuelven más potentes, los civiles se han convertido en expertos en supervivencia urbana. Saben que deben estar listos para arrojarse al suelo en cualquier momento. Acapulco es el espejo de México, belleza y horror conviviendo en las mismas calles. Los operativos como este son victorias momentáneas en una guerra que transforma cada día más el paisaje urbano. Las Fuerzas Armadas actúan con decisión, pero la amenaza siempre está presente, recordando que en esta nueva realidad, la paz es tan frágil como el cristal.